Vox Comunicaciones. Proyecto apoyado por el programa Viraliza de Fomento a los Ríos. Bienvenidos a Impulsa los Ríos, un espacio que resalta la fuerza emprendedora de nuestra región. Aquí descubriremos historias de innovación, creatividad y transformación, porque creemos en el poder de las ideas, en el valor de quienes se atreven a innovar y en la importancia de visibilizar a quienes hacen la diferencia. Acompáñanos a conocer a emprendedores que están dejando huellas, impulsando el cambio y generando impacto en nuestra comunidad. Hemos estado hablando durante todas nuestras entrevistas de distintas aristas del emprendimiento y, por supuesto, la innovación. Y en esta área, tener redes sociales sigue siendo un punto importante al momento de innovar. Pero aquí nos tenemos que detener porque, ¿qué es lo que voy a mostrar en mis redes sociales? Si, por ejemplo, quiero hacer un video para mostrar mi producto, ¿cómo tengo que hablar? ¿Cómo tengo que mirar a la cámara? ¿Cómo tengo que mover las manos? ¿Qué tono debo ocupar? ¿Es mejor una historia larga, un relato corto? Y ahí comienzan muchas dudas. Si, por ejemplo, además participo en un grupo con otros emprendedores y me toca exponer acerca de mi producto, ¿cómo me paro frente a una tarima, frente a un micrófono, frente a un grupo de personas donde yo tengo que hablar acerca de lo que yo hago, que puede sonar tan fácil, pero aquí vienen varios otros temas: miedo, nervios, me asusto, me trabo, se me seca la boca? ¿Cómo comunicamos de la mejor manera? ¿Cómo además, si ya sabemos comunicar, hacerlo de manera efectiva? ¿Cómo logramos esta conexión con quienes son nuestros potenciales clientes? Todo eso y más hace nuestra invitada del día de hoy, que es Consuelo Serené de Consu Comunica, y nos va a contar todos los detalles. Consuelo, bienvenido y muchas gracias. Hola Pati, muchas gracias por la invitación y hola a todos los que nos están escuchando o viendo. Consuelo, hay un concepto que en esto se repite mucho, que se trata de conectar con nuestra audiencia, de tener este relato del producto. Y lo primero que quiero decir a quienes nos están viendo hoy día, que no se asusten, que vamos a tratar de simplificar todos los conceptos y que vamos a tratar de hacer muy fácil la conversación del día de hoy, porque esto es justamente lo que queremos transmitir, que cualquiera se puede parar frente al computador, a la camarita y hablar. ¿Cómo lograrlo? Es lo que va a ser nuestra invitada del día de hoy. Hay un concepto que se repite mucho y que es este storytelling, pero ¿qué es? Contémosle un poco a la gente y se lo acercamos. Vale. Bueno, primero partir contándote que a mí también antes me pasaba que no sabía qué era el storytelling y escuchaba también que todo el mundo hablaba de eso. Pero el storytelling es básicamente contar una historia. Contar una historia. Y eso nos permite conectar con el público, nos permite también entregar un pedacito de lo que somos al que nos está escuchando. Y es mucho más emocional y más efectivo que entregar solamente datos duros, por ejemplo. Claro, porque es una historia que está conectada conmigo, no es cualquier historia. Esa es la particularidad del storytelling. O sea, yo siempre digo que la historia mientras más personal sea, mejor. Pero también Claro. yo puedo usar el storytelling de alguien que yo admiro y usar esa historia para linkearlo con lo que quiero entregar. Pero siempre yo digo que la historia mientras más personal, mejor. Y aquí hago el alcance porque hay gente que tiene pudores también, que ¿Ya? obviamente mientras más personal mejor, pero cada uno ve hasta dónde quiere compartir. A veces hay cosas que son heridas muy recientes que quizás no queremos compartir ahora, sino en un par de años, y está bien. No hay nada que tú debas hacer. Claro. Y puede ser algo muy normal. Cuando uno habla de la historia de uno, son cosas de lo que uno hace en lo cotidiano. Por ejemplo, si vendo un cereal, puedo hablar de cómo yo comienzo las mañanas, y eso ya es parte un poco de mi día a día. Ahí hay un poco de mi historia. Totalmente. O sea, de hecho, es como que la historia de mi marca, que es la mía al final, que yo hablo de lo tímida que Claro. yo era en el colegio. Y eso le pasa a 500.000 niños en el mundo. No es una historia que a nadie le ha pasado. Pero al final, más que la historia en sí, como dices tú, es el cómo yo la cuento. Eso es lo más Ujú. importante. Y aquí te tiro un datito para a tener en cuenta que más del 90% de mi mensaje es cómo yo lo digo. Como yo lo digo con mi cuerpo, como yo lo digo con mi voz. Entonces, súper, súper importante el cómo. Y este tipo de herramientas, el storytelling, el contar una historia, ¿dirías tú que es lo que más llega al momento de querer ofrecer un producto? Yo creo que sí.
Yo creo que sí, porque al final, o sea, hay 1000 personas que ofrecen lo mismo que tú, hay 1000 personas que ofrecen lo mismo que yo, pero el cómo yo lo cuento, también el estilo de comunicación influye y obviamente la historia y los valores que yo entrego me van a hacer conectar con algunas personas más que con otras. Y eso está Ujú, bien, porque yo también quiero que me lleguen clientes con los que yo quiero conectar igual. claro. Vamos a estos puntos que tú señalas y que tú dices que es importante, el cómo, el tono. ¿En qué tenemos que fijarnos? ¿Cómo hacernos? ¿Qué nos puedes orientar? ¿Cómo? El cómo yo siempre recomiendo usar posturas de apertura y expansión desde el relajo. O sea, no estar cerradita, no esconder las manos, no correr la vista. El cuerpo es muy literal. Entonces, cuando yo estoy, Sí. por ejemplo, con el pecho abierto, con la mirada contigo, con las manos a la vista, estoy disponible a conectar contigo, a recibir preguntas, comentarios, a entregarte también lo que yo sé. Pero cuando yo me cierro, también me estoy cerrando a vincularme con el otro. Y lo que yo siempre le digo a mis alumnas, que en el fondo, cuando yo me achico físicamente, me encorvo, me tenso y trato de esconderme, yo en cámara o en un escenario no tengo donde esconderme. Entonces simplemente la gente me va a Claro. ver tensa y encorvada y cerradita, pero me están viendo igual, ¿me entiendes? Sí. Además, transmito eso. Transmito que estoy asustada, temerosa, poco segura. Una buena postura, independiente que yo tenga miedo o nervios, Ujú. una buena postura, nadie va a saber si estoy asustada o no. Nadie va a saber, claro, te ayuda a proyectar mayor seguridad y también a sentir mayor seguridad. Sí. Hay un ejercicio, Consuelo, y tú que sabes, tú estudiaste teatro, además coaching, PNL, sabes mucho de esto. Leía el otro día y sabes qué, lo estaba practicando, bueno, el ¿Ya? otro día no, hace un par de meses atrás, de la postura del Superman y de Sí, cómo sirve para enfrentar algunas sí, situaciones. Le voy a contar a quienes nos están viendo que es simplemente pararse con las piernas un poco abiertas y con las manos en la cintura, como esa imagen que uno tiene de Superman. Y hay que hacerlo un par de segundos antes de enfrentar una reunión, un escenario, lo que sea. Y créanme que uno como que se va sintiendo empoderada. Así totalmente. que yo lo recomiendo, pero ¿es efectiva o es psicológico, No Consuelo? efectiva, yo la ocupo mucho con mis alumnos también. Y aquí Ah, no mira, te voy a dar datos que yo no sepa, pero si buscan, por ejemplo, a Nazaret Castellanos, ella investiga la ya. relación entre las posturas corporales y, y, por ejemplo, la producción de ciertas hormonas más o menos que otras. Entonces, literal, te cambia el cuerpo. Ah, Donde sí te puedo contar, porque esto sí lo sé, es por ejemplo de una ¿ya? metodología que usamos los actores y las actrices para entrar en la emoción, que se llama Alva Emoting, y que efectivamente uno entra en la emoción a través de posturas corporales y de ciertas respiraciones. No es que yo me acuerde de cuando se murió mi perrito, sino que yo lo hago simplemente a través del cuerpo. Ciertas posturas me ayudan a llegar a ciertos estados emocionales. Y cuando estoy frente a un público pasa lo mismo. Si yo estoy encorvadita, moviendo el pie a 1000 por hora, mirando para todos lados, ¿qué señal le estoy mandando a mi cerebro y a mi cuerpo? A diferencia de cuando yo practico la Claro. calma, la quietud, el relajo también. Y esa postura de superhéroe es súper importante que la hagan desde el relajo, porque a veces tratando de estar derechita se nos tensan los hombros, por Ah, ejemplo, y ahí no sé si genera el mismo claro. efecto. Ya, qué buena precisión, ¿viste? Por eso tenemos que conversar con los que saben. Con respecto al tono de voz, porque ya hablamos de la postura, Ajá. aquí, ¿cuál es la recomendación? ¿Cómo ayudar? No es que recomendaciones, yo lo que los invitaría a trabajar es a conectar con tu relato, conectar con lo que estás Ya, diciendo. Y eso va a modificar tu cuerpo, va a modificar tu voz. La idea siempre es que no sea un texto plano, tipo periodista de las noticias que me quedo dormida, sino que tenga distintos volúmenes, distintos ritmos. Hay cosas que son más rápidas, que no son tan relevantes, y otras que yo quiero claro, enfatizar y que puedo hacer una pausa y generar expectativa. Entonces, usar todas esas herramientas, ritmos, volumen y entonación,
para que mi texto no sea plano, sino que sea dinámico. ¿Cómo quienes nos están viendo nosotros les podemos decir que pueden construir, siempre pensando en redes, estos videos donde está la emprendedora, el emprendedor parado frente a la cámara y tiene que hablar de un producto? ¿Cómo lograr que esa historia transmita autenticidad? Aquí es lo que nadie quiere escuchar ya. No te voy a dar ni una receta mágica de nada, porque no existen. Practica. Si te da miedo la cámara, grábate. Esto para ti, no lo subas a ni un lado. Primero empieza grabándote, lavándote los dientes, pones la cámara ahí en grabar, cocinando, haciendo la cama. Y una vez que te acostumbres a ese ojo externo, puedes grabar un video y mandárselo quizás a un amigo, después a 2 a 3 amigos, después a un grupo de amigos, después puedes subir una historia que dura 24 horas. No tienes por qué partir subiendo un tremendo video al feed y después no subir nada más. Es mejor de repente partir de a poquito y ser constante que hacer una gran acción y que después, hoy me dio miedo y no lo hice más. Y lo otro súper importante sobre el tema de los videos es que al inicio tú tienes que enganchar a tu espectador. Jamás, nunca, y esto yo en charlas también lo aplico, no hay que comenzar presentándose. Porque la persona que está haciendo scrolling, que uno cambia el video a un segundo, si tú partes presentándote y esa persona no te conoce, te va a cambiar el video. Pero si tú partes Claro. con un dato que a esa persona le llame la atención, ahí se va a querer quedar. Y después te presento. Pero sí, para tener, Cuando... ¿Mm? no, que para que se vea auténtico, para vernos auténticos ante la cámara, requiere práctica y poder conocerme yo también cómo soy yo ante la cámara, cómo soy yo en ese rol, en ese espacio. Y hay tonos de voz que nos ayuden o una postura que diga, sí, que le creo, como que le creo a esta persona o simplemente siendo uno y eso se logra, como tú dices, en la práctica. O sea, siempre como te decía, las posturas de mayor apertura, el uso de las manos, mirar el lente de la cámara en vez de mirarme a mí misma, porque cuando me miro a mí misma a Ujú, veces cierro la vista, porque estoy mirando hacia claro, abajo. Entonces es importante mirar el lente de la cámara. Pero yo creo que más allá de lo técnico, que esto de la mirada, yo siempre digo, luz de frente y mirada al lente, que serían como las dos cosas técnicas más básicas, clave. más claves, claro, es hazlo hasta que lo sientas natural, porque uno ve desde afuera, tú ves una persona cuando está acostumbrada y se graba y le da lo mismo, a cuando es primera vez que se graba y está súper tiesa. Y también en algún momento tienes que partir siendo esa persona que se graba y está tiesa. Y al principio igual me Sí, daba claro, cosa la cámara y me ponía 500 filtros y está bien, y así uno parte, como que no tiene nada de malo. ¿Me explico? claro. Em, el lenguaje que ocupamos, porque estoy tratando de ponerme en el lugar de alguien que va a grabar un video por primera vez y Ujú. que piensa, ya, ¿cómo me siento? Ya, ¿qué tono ocupo? El lenguaje que voy a ocupar, trato de que sea, que todos lo entiendan, ocupo el mío. ¿Cómo trabajamos esa parte? Mm, depende de tu público. Ya, Por ejemplo, si eres kine, voy a inventar, y quieres hablarle a tus colegas que también son kine, quizás puedes hablar en el lenguaje técnico y nombrar ciertas partes del cuerpo y el músculo no sé cuánto. Pero si tu público es gente común y corriente, que no tiene idea de nada de anatomía, etcétera, trata de hacerlo simple y usa ejemplos que a esa persona le hagan sentido, ejemplos que esa persona puede aplicar en su día a día. ya. ¿Y busco un lenguaje o me preocupo de modular más que en otras ocasiones o no tampoco? ¿O eso es parte de la autenticidad? Para hacerlo en video, ¿Sí? o sea, yo creo que en video y en charlas o talleres siempre es súper importante articular, porque en realidad si estás hablando y nadie te entiende, no Claro. tiene sentido, el mensaje no va a llegar. Cuando tú haces tus talleres y llegan estas mujeres, no, tengo que aprender a hablar en público, voy a tomar el taller de Consu. ¿Cuáles son los miedos más recurrentes con los que te encuentran? ¿O qué es lo que más se repite? Lo que más se repite es
son miedos relacionados con el otro, que me da miedo equivocarme en público, qué van a pensar de Ah, mí, me da miedo que vean que no lo hago bien, qué van a decir mis colegas, que yo antes trabajaba con ellos y ahora estoy grabándome en redes o estoy dando talleres, mucho como desde el ojo externo, desde el juicio. Esos son los más Uy, recurrentes. pensé que todos los miedos, te juro que me acabas de sorprender, pensé que eran todos los miedos con uno mismo, con yo lo voy a hacer mal, yo no voy a ser capaz, yo no pensé que tenía que ver como con lo que iban a decir o opinar los demás. Qué Mucho, increíble. sí, porque en el fondo es miedo a equivocarme, pero equivocarme en público. Miedo a quedarme en blanco Claro. porque me van a ver vulnerable, me van a ver quizás haciéndolo entre comillas mal, van a pensar que no sé, van a pensar que no soy capaz. O mucho miedo al juicio, miedo al juicio, miedo al rechazo, miedo a no ser ¿Y buena, eso? entre comillas. Uy, ¿y eso cómo se trabaja, Consu? Yo ahí trabajo desde dos aristas. Por un lado, las cosas Ya, más técnicas, que es lo que hablábamos de la postura, el uso de las manos. Una vez una alumna me dijo, oye, lo que más me cambió fue aprender a usar las manos. Me siento con tanto desplante, tan segura, con algo tan simple, ¿ya? claro, Entonces está todo esto técnico, que ya. claro, se trabaja desde el cuerpo, desde el saber estructurar un mensaje, y también dentro de esto técnico está saber qué cosas haces bien y debes ser capaz de repetir. Y eso genera mucha seguridad, porque llega gente que me dice, Consu, yo soy mala para hablar en público, no sirvo para esto, y cuando logran ver que, oye, soy capaz de usar mis manos de buena manera, oye, tengo un súper buen tono de voz, soy súper dinámica, es como que se les amplía el espectro. Oye, si hago cosas bien, y eso les da seguridad. Entonces, por un lado se trabaja eso, lo técnico, y por otro lado, cuando hay Ya. miedos como muy profundos, muy arraigados, ahí sí también trabajo con coaching y programación neurolingüística. Hay gente que suda, que no puede hablar, que se tranca, Sí. Yo fui esa niña. todo eso lo sufriste. Sí, cuando chiquitita me daba miedo, po. Ya, pero todo eso se puede superar y eso es lo Sí, importante transmitir a quienes nos están viendo. ¿Qué pasa? sí, y pasa y no es como algo con lo que uno nace, porque uno ve gente que tiene tanto desplante y que, ay, es tan buena esta persona para Mm, improvisar, ¿por qué yo no? Pero te aseguro que esa persona se ha expuesto más a esos contextos que tú. No es que tenga un don claro. especial, ¿me entiendes? Es algo que de verdad cualquiera puede trabajar y cualquiera puede lograr. O sea, Pati, yo te juro que tengo alumnas que llegaron a mí como preguntándome, ¿tú crees que tengo arreglo? Y ahora las veo dando charlas, dando clases, dando entrevistas, ¡Ay, qué maravilla! y es porque ellas han tenido la determinación y la disciplina de decir, ya, estoy muerta de miedo, me incomoda, no me gusta, pero voy a hacerlo, voy, lo hago. Claro. Esto de la práctica es volver a lo que tú decías al principio, termina siendo lo más importante, repetir cuando te toca hacerlo 1000 veces, a lo mejor no te gusta, pero estás obligado a hacerlo, por ejemplo, Ujú. y te vas dando cuenta que como en todo en la vida, con cada experiencia vas aprendiendo, por lo tanto va a sumar De todas maneras, y vas a ir resolviendo distintas dudas en cada nueva experiencia que te toque hacer. de todas maneras. Y ahí también pasa, para que vea lo importante que es la práctica, también me ha pasado con alumnas que superan el miedo, dan su primera charla, empiezan a dar talleres, etcétera, y después dejan de hacerlo un año, por ejemplo, y el miedo igual les vuelve, porque vuelve a ser algo nuevo. Quizás no un Ah, miedo claro. tan intenso como antes, pero es súper importante mantenerse haciéndolo. Y esta práctica, Pati, para que la gente no piense como, es que yo nunca doy charlas, ¿cómo lo hago? La práctica puede ser en una reunión, ya, me voy a obligar a preguntar, me voy a obligar a dar mi opinión, por lo menos una vez al día. Por ejemplo, yo lo he hecho, que me he juntado de repente con amigas, ya chiquillas, ¿Ya? traje mi computador, les voy a presentar el proyecto que tengo que postular para que me digan si se entiende o no. Y me paro, mientras ellas se toman su vinito, yo me paro ahí con mi PowerPoint a mostrarles lo que voy a hacer. Claro. Y esa también es una manera de ensayar. Y la gente que te quiere y quiere que te vaya bien,
va a estar dispuesta a estar de público un par de minutos. Claro. Y además van a ser más directos en decirte, ¿sabes qué? Esta parte está como muy lenta, esto no. O no entendí Practicar frente a un nada. espejo, que siempre lo dicen. Claro, Ajá, practicar eso de hacerlo frente a un espejo sirve, son frases que uno va escuchando. sirve. Todo lo que sea práctica sirve. Y siempre, para que te hagas una idea, yo todas las charlas, todos los talleres que hago, aunque los haya hecho antes, absolutamente siempre los practico antes de exponerme ante el público. Porque uno va refrescando, se te Mira, ocurren nuevas cosas, a tu cuerpo ya es súper familiar, esto lo he dicho 1000 veces, y quizás lo dijiste 1000 veces en tu casa con la puerta cerrada, pero para el cuerpo no es claro. la primera vez. Cuando hablamos, por ejemplo, de que uno quiere destacar un producto, hablemos de influencers y marcas que quieren destacarse. ¿Cómo marcar la diferencia? ¿Cómo puede ser este relato, este video, para que sea distinto a otros? Yo creo que ahí volvemos al público. ¿Qué es atractivo para ese público en particular? Cuando yo no conozco a mi audiencia, puedo tener un tremendo gancho en mi video, pero no era para esa audiencia, era para esta otra. Claro. Entonces ahí la audiencia es clave en realidad. Y si ya sabemos al público al que le estamos hablando, Ujú. ¿cómo elaboramos este video? Yo creo que más que o sea, yo creo claro, lo que hablamos, es muy importante el inicio. Y aquí puedes Ya, usar técnicas como alguna pregunta que engancha al público, puedes partir con un pedacito de tu historia también, puedes tirar algún dato que impacte, algo que al otro lo haga quedarse a ver el resto del video. Si yo no tomo tu atención al principio, y esto aplica para videos, para charlas, para talleres, para todo, es muy difícil después retomar. No sé si te pasó en el colegio alguna vez que estaba el profe hablando y tú te ibas a Júpiter y después querías volver y ya no podías porque ya habías perdido el hilo. claro. Había ido y vuelto 3 veces a Júpiter. Sí. De adultos pasa lo Bueno, esos mismo. primeros 5 segundos son súper importantes, que es Sí, el momento en que uno capta la atención y que es el llamado gancho. sí. Cuando estamos, por ejemplo, hablando desde el PNL, desde el Ujú. coaching, que son 2 herramientas que tú también manejas, ¿qué técnicas tú recomiendas para que el mensaje tenga un impacto más grande? Desde esas herramientas, sí. Sí, ¿qué le Por podemos ejemplo, decir a quienes nos están viendo? Tu mensaje va a tener mayor impacto si haces, si dices, mm, si si usas palabras y ejemplos que al otro le hagan vivir una experiencia contigo, que les genere imágenes, que los lleve a algún momento de su vida o que los haga imaginar algún futuro que quieren, algo que les genere algún tipo de emoción y sensación. Ahí es cuando la gente te por recuerda. ejemplo, Por ponnos un ejemplo. ejemplo, mm, te voy a contar, Pati, que hace un par de meses viví uno de los mejores días de mi vida. Estaba en Madrid, hacía un calor, y estaba transpirando, así, transpirando demasiado feliz con chalitas, maravilloso, con short, y fui a ver un musical, ya que duraba 3 horas. Fui, me instalé en el teatro, había gente que no había llegado, así que me tiraron a un asiento más adelante, me había comprado coco deshidratado, así que estaba comiendo mientras veía el musical, y de repente me puse a llorar, lloré así, con hipo estaba, no podía parar de llorar. Terminó el musical y yo seguía llorando, lloraba. Salí del teatro y yo seguía llorando, esto es una historia real. Lloraba, lloraba, muerta de calor, respiré, me puse mi mochila y empecé a caminar y dije, ya, voy a ir a comer. Las dos amigas que tenía ahí en Madrid estaban ocupadas justo en ese momento. Voy a ir a comer, ya, no importa, voy a ir a comer sola. Ay, pero me encantaría un abrazo. Quiero un abrazo, necesito un abrazo. Todo esto mientras caminaba y miraba estos Ya, palacios y estos parques con este calorcito. Y te juro que de la nada se me cruza un compañero del colegio en la misma calle. Fue como, ¿qué haces acá? Viene un matrimonio.
Y yo, y él me dio ese abrazo, un abrazo súper apretado, exquisito, que yo de verdad lo necesitaba en ese momento. Ahí se me pasaron todas las penas y nos fuimos a un mercadito a comer un pancito y tomar una cerveza heladita con esos 30 grados de calor. Incorporé tacto, hacía calor, etcétera. Incorporé emocionalidad, incorporé el gusto, porque estaba comiendo coco. Incorporé musical no, porque no te dije en auditivo. Mm, y olfato tampoco incorporé y también lo podría haber incorporado en el mercadito al final, por ejemplo. Pero no. Dime porfa si con estos sentidos te logré llevar conmigo a Madrid un ratito. Absolutamente. Ajá, esa es la Sí, idea. todo. Yo viví la historia nuevamente mientras te la contaba, estuve viendo imágenes en mi mente, incorporé sentidos y esto mismo hace que tú puedas ir conmigo un ratito de viaje también. Llévense al público de viaje, esa es la invitación. Y esto también puede ser Buenísimo. una historia que contó un alumno un día en un taller que fue como, me levanté hoy día y agarré un bowl rojo que lo saqué del refri y estaba heladito y adentro tenía un tiramisú, me lo comí, estaba demasiado rico, y me lo comí con el solcito que me llegaba en la espalda. Eso igual es una historia súper corta, súper simple, pero también incorporas el tacto, el gusto. Y ahí me imagino que el remate tiene que ser poner el producto que yo quiero ofrecer dentro de esta historia, porque ya tenemos la atención, tenemos todos los sentidos activados, Ujú. pero hay que poner el producto, ¿no? De todas maneras, o sea, la historia por Sí. supuesto que tiene que limpiarse a tu producto o a tu servicio. Por Claro. eso sí. Tú vendías coco rallado Ah, en Madrid. no, mira, vayan a mis talleres y a mis charlas y van a escuchar mi real storytelling. Sí, bueno, quiero también aprovechar de decir que ingresé a tus redes, estuve viendo ahí entrevistas y está todo claro, está todo a quienes está dirigido, están las herramientas que seguramente muchos de quienes nos están viendo necesitan y que las pueden conseguir contigo, que hay otros profesionales también que trabajan, vi Millones. en las charlas y cuéntame. No, no, millones de profesionales que hacen lo mismo que yo también. Quizás desde otras disciplinas, pero sí hay un montón. Y al final eso es lo bonito, que cada uno va a querer trabajar con el profesional que resuena con él. Ujú. Sí, y que hay otros que trabajan contigo y que te van ayudando en esta preparación que es tan Mm. importante, de verdad. Em, Cuando yo te decía que las personas que están contigo y que llegan a estos talleres, ¿qué es lo que más cuesta? Tú decías de repente vencer un poco este miedo, este temor a hablar en público, a que les digan, a que los demás opinen. ¿Qué es lo que se supera? Vamos ahora al otro lado, más Ujú. rápido. ¿Qué es lo que uno pasa o quienes van resuelven y, uy, no pensé que lo podía hacer que lo podía lograr en realidad? Lo más rápido, Sí, o lo que más les sorprende, que dicen, no pensé que podía hacer esto. yo creo que es lo que yo te decía, porque eso pasa en la primera sesión. Y en el fondo es, oye, vi que hay cosas que sí hago bien al comunicar. Ah, mira, igual puedo ser Ah, buena para esto. Quizás soy buena para esto. Yo creo que ese cambio de chip es el que llega más rápido, porque es muy fácil también de acceder a él y de observar. claro, identificar algo positivo que yo puedo hacer. Claro, en torno a la comunicación y que tiene que ser algo súper específico, lo que hablamos, el uso de las manos, la mirada, el gancho, las posturas, son cosas súper específicas que yo sé cómo volver a repetir, yo sé cómo sostenerlas en el tiempo. Claro, Por ejemplo, cuando el otro día, un ejemplo en una charla, cuando la mamá te dice, qué lindo te salió, que va con todo su amor y es un comentario hermoso, pero cuando alguien te dice eso, tú te alegras, sí, pero no sabes qué es lo que tienes que hacer de nuevo para que salga igual de lindo como te salió esa vez. claro. Entonces la idea es que ese feedback sea súper específico. Eso es lo primero que se logra ver y visualizar para adquirir mayor seguridad. Pero ya al final de los procesos, claro, y las chicas ya están, oye, hablé con micrófono en un escenario, me sirvió mucho, les sirvió mucho prepararse, incluso tiré bromas, me dicen,
logré conectar con el público. Creo que el mayor logro es disfrutarlo, disfrutar el momento, porque si Ujú. no, ¿qué sentido tiene entregar un mensaje si lo estoy pasando mal, cierto? Además que se transmite, se Sí, siente. al final el Sí, público está como está el orador. sí. Como- Consuelo, en algún momento dijiste, ya vamos a hablar de cómo construir el relato. Cuéntanos un poco, ¿cómo se construye este relato? ¿Hay pasos? ¿Hay Sí, qué? es una estructura súper simple que es como, igual que cualquier cuento para niños, que tiene un contexto, quién es el personaje principal, que ojalá seas tú, dónde estabas, cuántos años tenías, cómo te sentías en ese momento, etcétera. Contexto, un conflicto, que es algo que llega a romper este contexto que tú planteas al principio, una solución, cómo lo resuelves, ¿cierto? Y un aprendizaje. ¿Qué aprendiste de esto? Igual que un cuento de niño. Contexto, conflicto, solución y aprendizaje. Y ese aprendizaje, la idea es que la persona lo pueda llevar a su vida, aunque no haya vivido específicamente la historia que tú viviste. Pero, por ejemplo, si es para una charla, tú sí puedes usar la historia completa con esta estructura, pero también puedes usar contexto, conflicto y después entregar, por ejemplo, 3 ideas fuerza y al final hacer un llamado a la acción. Depende de la estructura que uses para tu charla, pero no tienes que siempre usar la historia completa. Si es que tienes, por Claro. ejemplo, 10 minutos para hablar. ¿Me explico? Sobre todo si estamos hablando de videos para redes sociales, donde quiero vender un Claro. cupcake, Ahí por ejemplo. puedo partir con el contexto, conflicto y después la solución fue el cupcake. La idea es que claro, que la solución sea tu servicio o tu producto. Claro. Delante dijiste algo que es súper clave en tema de redes sociales, que es mejor mostrar constantes Ujú, una historia diaria, que no importa que no sea perfecta, ujú, súper grabada, editada, video con música, pero sí aparecer. De la forma que sea, aparecer pero constante, porque esto de desaparecer es lo peor. ujú. Aparece diciendo, oye, estuve mucho tiempo desaparecida, y uno dice, ¿por qué estoy siguiendo a esta persona? Ya se te olvida. Ajá. Ese punto que dijiste es clave. ¿Cómo hacer estas apariciones que no están editadas ni videos con música, una diaria, pero que sean honestas? Que lo que queramos transmitir, oye, hoy día estoy en la cocina o hoy voy camino al trabajo. ¿Cómo hacemos para que sea y suene súper natural? De nuevo, la práctica. Y también acá yo invito a la gente que quiera empezar a grabarse o hablar en público a que se apropien de esto. No tienes por qué hacerlo igual que otra persona. Hay gente que muestra todo, que muestra su casa, que muestra su familia, que incluso comparte cuando ha tenido duelos o momentos dolorosos. Por Ujú. ejemplo, a mí eso a mí personalmente no me acomoda. Y yo me comparto mucho en redes sociales. Aparezco un montón, pero hay gente que ni siquiera sabe en qué ciudad vivo, por ejemplo. Claro, Mi familia no la muestro, a mis amigos no los muestro. Si voy a un lugar, grabo el video y lo subo cuando ya me fui a ese lugar. Eso es lo que a mí me acomoda. Y lo digo porque mucha gente me dice como, pucha, es que no quiero como compartir todo. No tienes que compartir todo. Comparte lo que a ti te nazca. Y seguro si claro, tienes un negocio y trabajas de manera independiente, estás todo el día en torno a tu negocio. Uno siempre tiene claro. cosas que compartir. Y también puede ser simplemente, hola, ¿cómo están? Mm, hoy día no sé mucho qué compartirles sobre este tema, pero quería aparecer y hacerles un buen día. Y con eso está bien también. No tienes por qué hacer unas apariciones con fuegos artificiales saliendo de una torta. Sí, sí. Consuelo, por último, ¿qué es para ti innovar, la innovación? ¿Cómo lo definirías? Para mí la innovación es algo, bueno, algo nuevo, obviamente, o algo que ya existe que uno puede rearmar. Puede ser algo que rompe esquemas, algo distinto a todo lo que ya existe. Siento que la innovación es algo que se sale como del uniforme o del estándar que todos podríamos tener en mente. Siento que es algo que nos puede abrir perspectiva.
Es Consuelo Serené de Consu Comunica. Muchas gracias por estar con nosotros y que te siga yendo muy bien. Gracias. Gracias, Pati. Muchas gracias por la invitación y ¿puedo hacer un llamado a la acción y para terminar? Sí, claro. Ujú. Solamente invitarlos a atreverse, a motivarse a entregar su mensaje, a hacerlo pésimo, pero repetir e ir mejorando. Expónganse de a poquito a la incomodidad. Me refiero a no esperar a que te toque una tremenda oportunidad de la vida para recién ahí exponerte sin preparación previa. Es importante hacerlo de a poquito, así que para que comiencen hoy día, de una. Esa es mi invitación. Gracias. Qué buen mensaje, de verdad, muchas gracias. Gracias, Pati.